Cuando pensamos en los países más ricos del mundo, podría ser normal asumir que están distribuidos aleatoriamente por todo el planeta. Sin embargo, si vemos un mapa del mundo que muestra dónde están ubicados los países más pobres y los más ricos, se puede observar que hay un patrón. Los países más pobres están concentrados en las zonas que son más calurosas durante todo el año. Es decir, los países más pobres del mundo se encuentran cerca del Ecuador. En esta zona están ubicados países atrasados como los del África subsahariana, los de América Central, algunos de Sudamérica y algunos del sudeste asiático. Por el contrario, los países más ricos del mundo y con mejor nivel de vida se encuentran en el norte de Europa y Norteamérica, o sea, lejos del Ecuador, en el norte o en el sur del planeta. Incluso dentro de los continentes también se puede ver este patrón. Por ejemplo, dentro de África, las naciones más ricas son las tres ubicadas en el extremo sur del continente: Sudáfrica, Botsuana y Namibia. Y las ubicadas en el extremo norte también son consideradas como ricas dentro del continente: Egipto, Argelia y Túnez. Del mismo modo, en Sudamérica, Argentina, el sur de Brasil, Chile y Uruguay han sido los más ricos de la región durante muchos años. De manera que la pregunta es, ¿por qué casi todos los países ricos están alejados del Ecuador? O dicho de otra forma, ¿por qué casi todos los países ubicados en la zona ecuatorial son pobres? A pesar de que es una correlación extraña, es muy clara para ignorarla. Como es bien sabido, la zona ecuatorial se caracteriza por tener un clima tropical, donde hay temperaturas altas y elevados promedios de lluvia durante todo el año. Si vemos un mapa que muestra la precipitación media anual donde los colores oscuros representan más lluvia, evidentemente la zona ecuatorial es la que muestra más lluvia. Y esto tiene varias implicaciones para la economía de un país, principalmente porque las intensas precipitaciones diarias provocan que la tierra pierda sales y nutrientes que terminan afectando la productividad agrícola. De forma que entre menos productiva es la tierra de cultivo, más gente se necesita para producir alimentos en comparación con una tierra más productiva. Así que entre más personas trabajen para cultivar alimentos, habrá menos personas disponibles para trabajar en la industria o para innovar. Por ejemplo, en Uganda el 63% de la población en 2021 trabajaba en el sector agrícola, mientras que en un país como Francia solo el 3% lo hacía. Pero aun si los patrones climáticos intensos como altas temperaturas o fuertes y constantes lluvias afectan la productividad agrícola, no es tan relevante para la economía como en el pasado, porque hace varios siglos la riqueza de un país sí estaba determinada por la cantidad de alimentos que podía producir. Pero en la actualidad la riqueza ya no viene determinada por lo que un país puede cultivar. En su lugar está determinada mayoritariamente por la industria y los servicios. Hay otra razón que puede afectar el desarrollo económico de los países ubicados en el trópico. Esta razón son las enfermedades. La malaria, por ejemplo, es una de las enfermedades infecciosas más mortíferas del mundo. Predomina en zonas calurosas y con mucha humedad y precipitaciones durante todo el año. Y estas condiciones son las que caracterizan a las regiones ecuatoriales. La falta de una estación fría en estas regiones significa que las poblaciones de insectos y mosquitos son muy comunes. Y aunque no hay una relación muy clara entre las enfermedades y cómo puedan afectar el crecimiento económico de un país, estas condiciones pobres de salud sí pudieron haber condicionado a los colonizadores de estos países. Es decir, puede que las enfermedades, las plagas y la baja fertilidad de la tierra no incentivaron a los colonizadores a formar familias ni a establecer instituciones para generar estabilidad a largo plazo, sino instituciones para extraer recursos y enviarlos a sus países de origen. Y es común que este tipo de instituciones extractivas hayan permanecido años después de la independencia de estos países, lo cual sigue obstaculizando su desarrollo económico. Hay una tercera razón o explicación que puede ayudar a responder por qué los países ubicados en la región ecuatorial son pobres y los que están alejados de allí son ricos. Esta razón es el clima caliente o el clima frío correspondientemente. Si pensamos en algunos de los países más ricos y desarrollados del mundo como Finlandia, Noruega, Suiza, Alemania o Canadá, todos se caracterizan por las condiciones climáticas gélidas, es decir, a pesar de que tienen las 4 estaciones, a lo largo del año su clima es frío, sobre todo en los meses de invierno. Entonces en un país como Canadá, la gente no sobreviviría a los inviernos a menos de que planificaran con anticipación la acumulación de alimentos y la reserva de combustibles como el petróleo, el carbón o la madera para mantenerse calientes. Entonces estas condiciones climáticas en invierno obligaban a los habitantes de estos países a ser más trabajadores, conservadores y ahorradores, de otra forma se congelaban y morían. Por el contrario, en los países con clima caliente todo el año, no necesitan mucho para vivir.
Una choza básica de barro es un refugio suficiente en algunas regiones tropicales. Además hay alimentos disponibles para cazar y recolectar durante todo el año. Así que no tenían la necesidad de prepararse para el invierno, ni la obligación de trabajar duro para acumular alimentos, combustible y todo lo necesario para sobrevivir en los climas más difíciles. Por lo tanto, la idea detrás del clima y la riqueza es que los fríos inviernos incentivaron ciertas costumbres que se mantuvieron a lo largo de las generaciones. En otras palabras, las sociedades de climas fríos valoran más los bienes de capital que las sociedades que no necesitaban mucho para sobrevivir. Dicho de otra forma más sencilla, para sobrevivir en los inviernos, las personas necesitaban muchas cosas, y en economía las cosas se llaman capital, y la acumulación de capital es la base del capitalismo, el sistema económico que sacó de la pobreza a millones de personas en el último siglo. El capital se refiere a las herramientas o los equipos que utilizan las personas para producir bienes. El capital también hace referencia al capital humano, o sea, la formación de las personas para mejorar las técnicas de producción y de esta manera aumentar la productividad para producir más bienes, y la riqueza de un país se mide precisamente por el valor de los bienes y servicios producidos en un tiempo determinado. Por eso tiene sentido afirmar que como las personas que viven en países de climas fríos necesitan acumular más capital, entonces terminan siendo más ricas. Por el contrario, sobrevivir en un país que sea cálido durante todo el año es más fácil porque una manta se puede convertir en refugio y la comida está disponible durante todo el año, por lo que la acumulación de capital no es primordial. Incluso hay ejemplos al interior de los países que pueden respaldar esta idea. Por ejemplo, en Colombia las ciudades más prósperas del país deberían de ser las que están ubicadas en la costa norte, pues tienen puerto, están muy cerca del Canal de Panamá y de importantes socios comerciales como Estados Unidos y países de Centroamérica. Sin embargo, en Colombia las ciudades y regiones más ricas se encuentran en el interior del país. El punto es que las ciudades costeras como Cartagena, Barranquilla o Santa Marta tienen climas muy calurosos durante todo el año, mientras que Bogotá, la ciudad más rica del país, tiene un clima frío durante todo el año. Obviamente la prosperidad de un país es mucho más compleja y depende de muchos factores, no solo del clima. De hecho, hay excepciones a estos patrones, como por ejemplo el de Singapur, un país muy caluroso y húmedo pero muy rico, o el de Corea del Norte, un país muy frío pero muy pobre. Rusia también es un país muy frío pero no tan rico. Estos ejemplos demuestran que el clima puede llegar a influir, pero generalmente hay otros factores como las instituciones, la cultura y los recursos naturales que por lo general tienen más influencia en el desarrollo de un país. Pero a pesar de estos casos, la correlación entre la temperatura de un país y su riqueza es tan clara que siempre ha sido un tema de interés entre los economistas. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.